Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana y esta noche tengo la muy grata y honrosa presencia de 4 destacados abogados dominicanos, los doctores Julio César de la Rosa, Julio Curi, John Garrido y Valentín Medrano para tratar un tema que ha estado ocupando la atención de gran parte de la opinión pública y de los medios de comunicación en las últimas semanas. Se trata de los expedientes de la Procuraduría General de la República y las denuncias de que esos expedientes violan un principio básico y fundamental del derecho, que es la presunción de inocente. Buenas noches, caballero. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Son legítimos esos expedientes o violan un principio básico jurídico del derecho o la presunción de inocencia de que tanto se habla? El experto. A ver, Miguel, no solamente la presunción de inocencia, sino también el derecho al honor, a la intimidad, porque en la fase preparatoria, que es durante la cual el Ministerio Público lleva a cabo su investigación para finalmente recabar, en caso de que existan, los elementos probatorios para sustentar una posible acusación, durante esa fase predomina el secreto del sumario. Y lo que hemos venido observando con preocupación, porque es lo que ha desatado ha despertado la alarma nacional, es a un Ministerio Público más inclinado a satisfacer, digamos, el morbo colectivo, ¿no? Claro, sí, en este teatro de emociones así viscerales que se observa, ¿no?, por parte de un cierto sector que controla las redes sociales, que es a la que al parecer el Ministerio Público se debe, y no a la objetividad, a los demás principios que deben regir sus actuaciones. Y entonces ha empezado a colar interrogatorios, informaciones que están reservadas, ¿no?, en virtud de los artículos 290 del Código Procesal Penal y me parece que el 11, ¿no?, de la Ley 137-11. Entonces, esa debilidad, esa afición por las cámaras, por los micrófonos, ha llevado a distorsionar esta fase para que se siembre en la conciencia colectiva una especie de idea o presunción de culpabilidad en perjuicio de los sujetos investigados. Entonces, cuando ellos comparecen ya, digamos, al conocimiento de las audiencias de la medida de coerción, los jueces sienten una gran presión, una presión social, porque lo único que se ha escuchado ha sido la campana del Ministerio Público. Eso lo vimos incluso, esa torpeza hasta emocional que exhibió recientemente el propio magistrado Wilson Camacho cuando se hizo el cuestionado allanamiento a la Cámara de Cuentas. Todavía no se había terminado de realizar el allanamiento y él convocó a la prensa para decir que durante el allanamiento habían encontrado evidencias de que se maquillaban los informes de las auditorías y investigaciones especiales. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿y con qué tiempo pudo él haber procesado los documentos que se allanaron para poder emitir una opinión tan ligera, tan deportiva como esa? Entonces eso es parte de lo que hemos censurado, de un Ministerio Público populista que lo que quiere es llevar a cabo juicios paralelos ante la opinión pública para suplir la anemia argumentativa y probatoria de sus procesos y de las solicitudes de coerción, porque ellos quieren hacernos creer, y hay que entender también el nivel de entendimiento del ciudadano común de estos temas que son muy técnicos, que cuando a una persona se le impone una medida de coerción, y sobre todo la más gravosa, que es la prisión preventiva, ya su responsabilidad penal ha sido retenida, declarada, y no es así. Entonces, por eso está tan tendenciado el Ministerio Público a desconocer garantías fundamentales del debido proceso, y esa es la razón básica por la que también este carácter reservado de las actuaciones durante la fase preparatoria se ha violado. Cuando se viola ese principio, ¿se contamina un proceso? Cuando se viola el principio, ¿cuál? El principio de presunción de inocencia. Se viola la ley. La Constitución. Bueno, se viola la Constitución, se viola la ley, se viola el artículo 69 de la Constitución, el 68 de la tutela judicial efectiva, se viola el artículo 290 del Código Procesal Penal, se viola el artículo 11 y 8 de la ley 137-11, se violan disposiciones y sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos, porque estamos hablando de una afectación de una garantía fundamental de derecho. Se viola todo cuando se hace eso. Y en ese, yo tengo que,
lamentablemente o favorablemente, todo dependerá de la visión y de la posición del receptor final, que es el público al que nosotros estamos haciendo este programa. Circunscribirme en el mismo derrotero de Julio Curi, porque hay un afán de trascendencia en el Ministerio Público, un afán de sonido que lo lleva a transgredir todo. El artículo 290 es un artículo del Código Procesal Penal, es un artículo legal, es una normativa. Por vía de consecuencia, cada vez que usted lo convierte en letra muerta, usted está afectando el derecho y está afectando la constitucionalización de los procesos y está afectando la legalidad. Usted no puede darse el lujo, bajo ninguna circunstancia, de violentar una norma, por ínfima o poco importante que a usted le parezca. Entonces, en ese afán de trascendencia, del que no participa solo el Ministerio Público, pero que el Ministerio Público tampoco ha procurado que las cosas se hagan sin esa procura de exaltación y de aplausos. Por ejemplo, Juan Uvieres y su grupo de choferes tienen una campaña. Dicen, apoyemos a la procuradora con fotos en los vehículos. Y parece que es una trinidad, la procuradora es una trinidad, porque hablan de la procuradora en singular y ponen 3 fotos. Pero la Procuraduría no ha desautorizado eso. Que no es su papel, porque nosotros no estamos en una campaña política ni nada que se le parezca. Y no hay en la República Dominicana, indefectiblemente, de que recientemente aconteció un hecho prosternable donde se dijo de forma graciosa que había todo un atentado, una urdimbre para asesinar a una procuradora fiscal. Eso nunca ha ocurrido en la historia de este país. Nunca ha ocurrido. Y obviamente nunca ocurrirá. Sin embargo, no le han salido al frente a este tipo de activismo que lo único que procura o se inscribe en la tesitura, vaya a utilizar en la tesitura, de procurar los asesinatos morales y el acrecentamiento, ¿cómo podríamos decir? La hiperexaltación de las figuras que son antítesis de los indicados como presuntos comisores de actos de intervención a la disposición pública. Deducir que las declaraciones del señor Curi y las declaraciones del señor Medrano constituyen una violación de las leyes y de la Constitución de la República por parte del Ministerio Público, y qué sanción ameritaría una violación de esa naturaleza. Mira, eso tiene consecuencias. Usted le llamó expediente, yo prefiero llamar espectáculo de la diversión y etiquetarlo como el circo romano, donde se le entretenía el emperador cuando tenía problemas, daba entretenimiento a sus subalternos. La consecuencia drástica sobre las violaciones que muy bien han expresado y sustentado mis colegas es que todos sus expedientes tienen vocación de nulidad. Son nulos por violar la presunción de inocencia, por violar el debido proceso. Y hay otra consecuencia, don Miguel, más grave. El 290 que mis compañeros han mencionado establece juicios disciplinarios para la fiscal que anuncia al país que va a arrestar, que abrió una investigación y que dice que fulano de tal es culpable. O sea, la fase preparatoria es tan secreta que ordena un juicio disciplinario a la policía, al juez y al fiscal que saquen a la luz esos casos y le den publicidad. ¿Y cómo se podría remediar todas esas ilegalidades? Presentando causas disciplinarias. Presentando causas disciplinarias que los abogados que llevan esos casos debieran de estar presentando expedientes. Te lo van a archivar, claro está, ¿verdad? Te lo van a archivar de una vez. Llevando expedientes, pero no importa, hay que presentar el caso, porque se establece como una sanción grave. ¿Y qué es una sanción grave? Se sanciona con la desvinculación del caso. Ahora, ¿qué efecto tendrá esto en la justicia dominicana? En el futuro y en el presente. Mira, yo creo que hay una situación de entrampamiento del Ministerio Público que naturalmente no es exclusivo de esta gestión. Ha sido una práctica, el Ministerio Público lo ha asumido como norma, con la agravante de que esto, que a quien se procura darle respuesta es a la población, a la sociedad que demanda que haya un fin a la impunidad
reinante por muchos años en la República Dominicana y que pide cabezas. Entonces el Ministerio Público a veces, por las debilidades propias de un sistema de control que no ejerce su papel, Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, oportunamente cuando le corresponde actuar, pues al no proveer al Ministerio Público de esas herramientas que puedan hacerse valer en justicia, pues el Ministerio Público tiene que hacerse acompañar, primero, de un accionar totalmente mediático como una forma de sensibilizar al juzgador, que es un tercero imparcial y que sin duda, por ser un usuario y por ser un residente en la República Dominicana, pues no va a estar ajeno de lo que se está cocinando en el ambiente, sobre todo hoy día, en donde la comunicación pues se ha puesto en manos de cada ciudadano. Y por ello entiendo que se apela a estas violaciones flagrantes, porque inclusive el legislador fue sabio al momento de aprobarse el Código Procesal Penal, donde le deja la discrecionalidad del juez si una audiencia para conocer la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público a un encartado debe ser hecha público. Sin embargo, se monta todo un espectáculo que a final de cuentas la población demandante de que haya castigo a la corrupción, en el caso específico, pues encuentra satisfacción en eso que se le brinda. Ahora, mucha gente se pregunta, aquellos que no desconocen las interioridades de estos procesos y de cómo debe guiarse un expediente de corrupción, si lo que está haciendo el Ministerio Público puede afectar el juicio que finalmente se llevará a cabo. Es decir, ¿podría un juez en esta etapa, por ejemplo, desautorizar lo que está haciendo el Ministerio Público? No lo harán. No lo harán porque... Pero legalmente podría un juez... Pero debió eso manifestarse en el resultado final de la procura del Ministerio Público de forma embrionaria, que es la solicitud de medida de coerción. Y gente que tienen... Ese ha sido mi discurso constante. Lo dije en Odebrecht, desde aquí, en presencia suya, cuando estábamos transmitiendo, y lo digo con respecto al caso Coral. Ninguna de esa gente califica para prisión preventiva, ninguno. Ninguno tiene las condiciones establecidas en las exigencias del artículo 229 del Código Procesal Penal para la retención de la peligrosidad de fuga. Ninguno. Y todos están presos. Entonces la jueza que ordenó eso se cedió. La jueza no debió ser jueza en ese proceso, según la norma. Pero tampoco Jenny Berenice y Wilson Camacho debieron estar presentes, según la norma. El problema es que aquí la norma es así. El artículo 54, el artículo 54 de la ley 137-11 establece el principio de avocación en el Ministerio Público. Primero te define. 133. Pero vamos al 133, la ley 11. Estoy en la ley de procedimientos constitucionales. Le establece lo siguiente. Primero, las procuradurías especializadas no son operativas, según el artículo 54 de la ley 133-11. Por vías de consecuencia, estas solamente están para asesorar en el ámbito de su especialidad a las fiscalías titulares. Es decir, que esos casos que se están ventilando aquí son casos de la Fiscalía del Distrito Nacional. que la han eliminado. Pero ¿qué ocurre? En este afán de trascendencia que se procura desde el nuevo Ministerio Público, ellos se abocan. Lo puede hacer. La ley le establece esa posibilidad, que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción se aboque. Es decir, Wilson Camacho puede abocarse y conocer el caso y tomarlo para sí. Pero eso tiene que hacerse a través de un documento que emite la Procuraduría General de Persecución, la Dirección General de Persecución. Tiene que autorizar esto, esa abocación. Es decir, la llamada PECCA. No, en este caso, la magistrada Jenny Berenice, que es la directora de persecución, tiene que autorizar esa abocación. Y entonces, ese departamento conocería el proceso, solo. No se lo puede devolver a nadie. Ahora bien, espérese, no hay... Pero esa certificación tiene que hacerse pública. Bueno, tiene que ser parte del proceso. Ahora bien, no hay abocación sobre abocación. ¿Qué quiere decir eso? Que la Dirección de Persecuciones no puede abocarse a lo que ya se abocó el PEPCA.
Por vía de consecuencia, ellos no pueden bajo ninguna circunstancia estar en un mismo acto, en una misma acción procesal, en una misma defensa. Entonces, ¿quién le pone punto final a todas esas ilegalidades? Mire, deme un segundo, escúcheme, que yo voy a tomarme esta partecita para mí. Sí, porque usted y yo somos compañeros del otro día. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos estado observando un espectáculo que desde el punto de vista legal es incorrecto, ilegal, anormativo y a todas luces, eso usted no lo había pensado, sean honestos, a todas luces inconstitucional. Hay una afectación de las garantías penales sustantivas de las personas que están siendo sindicadas en esos procesos. Hay un abultamiento de la participación del Ministerio Público que está limitada por su derecho. Y le van a decir a ustedes, esto le van a decir, por ejemplo, no, pero espérate, el principio de unidad de actuaciones y de indivisibilidad. No, pero eso no es problema porque eso está dentro de la ley, obviamente. Pero la vocación está también como principio normativo procesal a lo interno de esa ley. Bueno, no pueden coparticipar desde el punto de vista legal en un mismo proceso la Fiscalía del Distrito Nacional, una Fiscalía especializada, en este caso el PECA, y la Dirección de Persecuciones. Ahora, o una o la otra. Ahora, deduzco que, de acuerdo con la opinión de ustedes, por su experiencia como abogado, que todo este proceso está siendo mal llevado por el Ministerio Público. Entonces, ¿cómo se le pone fin a esa ilegalidad? Y por los jueces. ¿Cómo se le pone fin a esa ilegalidad, a esa supuesta ilegalidad? Los abogados tienen que hacer sus funciones. La justicia en este caso es rogada. Yo pido, los abogados que llevan los casos deben de decirle al juez de control que no es un juez que está para beneficiar ni coincidir con el Ministerio Público, sino que es un juez para verificar las violaciones al debido proceso. Eso que acaba de decir Valentín es otra distorsión grave. Mira, las procuradurías especializadas no están para llevar casos, procesar casos. Están para asesorar como cuerpo técnico de las fiscalías titulares. ¿Tú sabes lo que ha hecho esta Procuraduría General de la República? Ha eliminado todas las fiscalías titulares. Todas. En aras de abocarse a conocer expedientes por departamentos especializados cuando no tienen esa competencia, cuando no tienen esa facultad. Y con esto cierro, Miguel. Todas esas distorsiones procesales y esa violación, el abogado tiene que pedírsela al juez de control. Está bien, doctor Curi, pero ¿quién podría ponerle fin a todas esas irregularidades que se están dando en procesos que son emblemáticos y que van a ser emblemáticos para la justicia dominicana, ¿no? Porque nunca antes, que yo recuerde, se habían elevado o se habían llevado a cabo estos sometimientos a la justicia por parte del Ministerio Público. Por una parte, como decía Garrido, el Consejo Disciplinario del Ministerio Público, porque constituyen faltas graves las indiscreciones que se han venido cometiendo durante la fase preparatoria de investigación. Y por el otro, los jueces, que son el contrapeso del Ministerio Público en la instrucción de estos procesos. Lo hizo el magistrado Vargas, todos aquí, los que estamos, somos amigos de él, pero a mi modo de ver, lo que Vargas hizo fue una masacre, porque un juez de la instrucción que lo que está apoderado es de verificar si concurren los presupuestos para la imposición de una medida de coerción, no podía al momento de motivar su resolución declarar culpables como lo hizo, y es obvio que lo que él andaba buscando era lo que finalmente obtuvo. Que me perdone porque somos amigos, pero eso es un secreto a voces que me Pero era merecido eso como quiera. No importa, pero eso no se llama administrar justicia. Eso sí es, digamos, mercantilizar la judicatura, y eso motivó tal vez a la jueza Kenya Romero, que fue la que conoció las medidas de coerción del otro caso, agravadas por la apetencia de publicidad de uno de los abogados, que fue quien solicitó que se televisaran. Ahora, me preocupa que uno de los presupuestos que debe concurrir para la imposición de una medida es la suficiencia probatoria para que se pueda sostener con probabilidad que el autor, o razonablemente que el autor es con probabilidad, que el imputado es autor o cómplice del hecho. ¿Qué resulta, Miguel? Que la Constitución de la República, al definir al Contralor General de la República, establece que es el funcionario de la administración pública que verifica, estamos hablando de los imputados de la administración del gobierno de Danilo Medina, o sea, son parte del Poder Ejecutivo,
El Contralor, al momento de erogarse o de autorizarse la erogación de fondos públicos, es el que verifica que se han cumplido con los procedimientos legales para poder autorizarlo. Ahora, más todavía, toda actuación de los funcionarios públicos está cubierta, está revestida por una presunción de legalidad en virtud del artículo 45 de la ley que instituye la Cámara de Cuentas. Y esa presunción de legalidad solamente se quiebra, solo se enerva cuando se presenta un informe final de la auditoría o investigación especial que ha realizado la Cámara de Cuentas. Hasta ahora, ninguna solicitud de medida de coerción para poder establecer esa suficiencia probatoria ha tenido como soporte la presentación de esos informes finales de auditorías o estudios especiales. Entonces, se están utilizando las solicitudes de medida de coerción por parte del Ministerio Público y, lo que es peor, se están imponiendo a cargo de los jueces esas prisiones preventivas de hasta 18 meses, como lo vimos en el último caso. Que es una sentencia prácticamente... Otra violación. Claro. Bien, caballeros, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella con el tema de esta noche. La presunción de inocencia en los casos de los expedientes que el Ministerio Público ha puesto a circular, no solamente en los tribunales, sino en la opinión pública nacional. Regresamos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana y esta noche tengo la muy grata y honrosa presencia de 4 destacados abogados, los doctores Julio César de la Rosa, Julio Curi, John Garrido y Valentín Medrano, y estamos hablando de los expedientes de corrupción que lleva a cabo el Ministerio Público y la presunción de inocencia que aparentemente se ha puesto en juego en estos expedientes. Recuerdo perfectamente que cuando el Ministerio Público allanó la sede de la Cámara de Cuentas, se incautó y expropió o se llevó una serie de documentos vitales, ¿no?, que tienen que ver con los trabajos de la Cámara de Cuentas, pero no se hizo un inventario de los documentos que habían sido extraídos o sacados de la Cámara de Cuentas. Secuestrados. O secuestrados, como dicen ustedes los abogados. Entonces, ¿qué podría hacer? Y muchos de esos documentos aparentemente se han filtrado por nuevos expedientes de corrupción o nuevas acusaciones de corrupción que han circulado en la prensa nacional, lo cual indica que muchos de esos documentos que probablemente fueron extraídos o secuestrados de la Cámara de Cuentas han sido filtrados a la opinión pública. ¿Qué tipo de acción o qué tipo de sanción amerita una situación como esa? Yo quiero, para retomar lo que Julio se refería, al igual que John y Valentín. Pero yo quiero insistir en el punto. Sí, es ir precisamente porque usted se refería ante quién se puede atacar eso, y ellos exponían brillantemente que los abogados debían invocar esa falta. ¿Qué ocurre? Que el Consejo del Ministerio Público, lo mismo que del Poder Judicial, es quien juzga los actos disciplinarios de sus miembros. Entonces se hace cuesta arriba que el Consejo del Ministerio Público esté en capacidad de juzgar un sometimiento que se haga por una mala actuación de uno de sus miembros. Y por eso ya países, por ejemplo, como Colombia, tiene la Comisión Nacional Disciplinaria, que es un órgano extra a todos los órganos o a todas las altas cortes que se encarga de juzgar esas actuaciones. Entonces, eso hay que ponerlo en el tintero para en una eventual modificación de la Constitución, porque no hay forma de que se invoque esa falta y que quien vaya a juzgar esa falta disciplinaria sean sus pares. O sea, eso es algo totalmente ilógico. Hay que suprimir entonces el Consejo Superior del Ministerio Público y el Poder Judicial. Porque en Colombia operaban así y se dieron cuenta de que eso era algo prácticamente inoperante. Entonces, es peor que te juzguen a veces tus padres, pues reciben órdenes. Bueno, entonces, respecto a eso, mire, don Miguel, nosotros calificamos de una profanación de la Cámara de Cuentas, y esto fue a raíz de esta incursión que yo me atrevo a darle el beneficio de la duda a la magistrada que llevaba el caso al momento de dar la orden, que fácilmente, magistrada, necesitamos una pieza que no ha sido posible obtenerla y para darle el viso de legalidad vamos a ir a buscarla, pero no creo que con conocimiento del derecho constitucional se iba a dar un
un auto para que hicieran este allanamiento al Pero el órgano Ministerio constitucional. Público tenía potestad para pedírselo a la Cámara de Cuentas sin necesidad de hacer lo que hizo. Sí, la tenía. Naturalmente, es parte porque hay una coordinación entre a quien la Cámara de Cuentas, cuando encuentra evidencia de que hubo irregularidades, hubo cualquier violación de la norma, debe apoderar al Ministerio Público. Lo que nosotros queríamos llamar la atención es que este accionar contamina todo lo que vaya a salir de la Cámara de Cuentas, porque en mi caso particular a un cliente que yo esté representando no me lo pueden enjuiciar sobre la base de un una documento de secuestrado. de una De una auditoría que de parte de la contraparte, que emane de la contraparte, de tu enemigo, de tu persecutor. y no sobre todo de que ante la acusación de que se maquillaban, entonces no se puede deslindar de que una está maquillada y otra no. Esa es la gravedad de ese acto, o sea, de que esto va a afectar todo lo que salga de allí y un juez responsable, que sea quien tenga la oportunidad de juzgarlo, debe considerarlo. Perdón, Miguel, porque yo conozco bien el asunto. Sabemos que sí. Verdad. Lo que sucede es que el Ministerio Público alegó para solicitar la orden de allanamiento que los miembros de la Cámara de Cuentas habían incurrido en Obstrucción. en obstrucción de justicia, que es un ilícito que está previsto en la ley 133.11 y que se configura cuando un funcionario público se niega a proveer una información que tiene consigo. Lo que la Procuraduría le había solicitado a la Cámara de Cuentas era la realización de auditorías sin tener autoridad para ello, porque el único órgano competente para poder solicitar no auditorías sino investigaciones especiales es el Congreso, las cámaras del Congreso Nacional, no así la Procuraduría General de la República o el Ministerio Público. Entonces, en base a ese ilícito, solicita una orden de allanamiento y la jueza María Garavito, cae en la trampa porque nada de lo que iban ahí a recabar en ese allanamiento iba a servir de sustento para poder fundamentar una acusación por obstrucción de justicia contra los miembros, porque ese ilícito, insisto, cuaja jurídicamente cuando... Debe probarse el haberse negado. Claro, la Eso es reticencia sine qua non. injustificada del funcionario público a entregar documentación que tiene consigo, Perdón, pero no que está por realizarse. Perdón, pero no puede ser una especie de silencio administrativo, tiene que ser una negativa. Correcto. O sea, no es que yo se la pedí, te di 15 días, porque la ley no establece esa posibilidad. La ley no te da la posibilidad de que tú establezcas un plazo. Tú no puedes abrir un plazo si la ley no te dice que tú tienes el plazo. Entonces tú no puedes decir, tú tienes un mes para que me des esta auditoría. Y si no me la diste, se presume un silencio administrativo. No un delito. No. Supongamos que sea un silencio administrativo, pero jamás un delito. O sea, no te da la oportunidad de traspasar esa presunción de negativa que no lo establece la ley. La ley dice que se negare. Tiene que pedirte y tú decir, no lo voy a dar. Ahora, la gente teme en la calle, la gente que no conoce de estos temas, tiene el temor de que muchos de esos documentos que fueron secuestrados, como ustedes dicen, Así de la es. Cámara de Cuentas, pueden ser usados para abrir expedientes de corrupción contra determinadas personas e impedir que Ese se era el abran en el propósito. futuro Eso- Ese era el expedientes de propósito. corrupción contra terceros. Eso no sirve para nada. No, pero lo que eso quiero fue, decir- ¿cómo fue que te dijo que fue? Prosternado. Profanado. Eso no puede servir para nada, porque nadie puede prevalerse de su propia prueba. Y usted como una parte en el proceso, independientemente de que el Ministerio Público sea una super parte, una parte especializada, pero una parte en el proceso. Y él no puede fabricar esa prueba. Bueno, a lo que me refiero específicamente es a la posibilidad que si yo secuestro algunos documentos básicos que pueden incriminar a una persona, también puedo secuestrar, Ese es el hallazgo inevitable. puedo A eso apostó el secuestrar Ministerio también Público. con ellos otros documentos Mira, que impidan óyeme. que otra gente pueda Mira, ser incriminada. Claro que Miguel, ¿Entiendes? Entonces estarían aquí tratando de acusar a alguien y probablemente salvar a otro. tratando de salvar a otro. Ese es el temor que existe en amplios... lo que pasa es que la juez que dio esa orden de registro o de allanamiento han cualquierizado esa figura procesal. ¿Por qué la han cualquierizado? Primero, que ella no tenía competencia para darla, porque el Ministerio Público, la normativa procesal, le da competencia de pedir esa información y si tú no me la das, yo voy y la busco, lo que implica que yo no necesito orden judicial, lo establece el CPP. La juez no debió de darlo, lo que pasa es que la juez quiso darle más poder de legitimación ante la sociedad en la supuesta lucha de la corrupción. Pero hay otro aspecto importante,
y es que cuando tú solicitas una orden de allanamiento, tú tienes que especificar con nombre y apellido qué tú vas a buscar. Sí. Y tú sabes lo que hace el Ministerio Público y los jueces lo legalizan y lo legitiman en esta violación, en este carnaval. A ver qué encuentro. En este carnaval procesal y cualquier otro objeto del delito. Tiene que ser cerrado el pedimento. Yo voy a buscar un cuchillo, voy a buscar con precisión. Es decir, una solicitud ad hoc. Exacto, pero tú sabes lo que hacen los jueces procesales, violadores, se la dan abierta, una carta de Cheques en blanco. un cheque en blanco. Y eso sucedió con la Cámara de Cuentas. Claro. Ahora, porque la jueza Garavito guardó silencio con relación a los objetos que ellos tenían que buscar y secuestrar. Pero todavía peor, Miguel. ¿Y en porque torno aquí a quién? ¿Y en torno a quién también? Aquí se ha batido hasta con los pies las actuaciones que hasta ahora ha llevado a término el Ministerio Público. Pero esa propia jueza, María Garavito, con ocasión de una resolución de peticiones que se presentó la Cámara de Cuentas, le ordenó al Ministerio Público en 2 resoluciones distintas que entregaran todas las actuaciones que tenían, incluso los interrogatorios a sus miembros, a la Cámara de Cuentas. Y don Wilson Camacho, aunque hace bembita cuando uno se lo recuerda, se negó a acatar, a cumplir con esa decisión judicial. Pero no hay una decisión de parte de la Procuradora General de la República que dice que Sí, todas las así decisiones, que todas las decisiones tienen que ser cumplidas. Todas las decisiones judiciales, que el desacato no está permitido en el Ministerio Público. No Bueno, puede ser pues posible que ellos se esté son- haciendo. ese es el ejemplo Yo que creo ellos que dan. tú estás relajando. No, Ahora, para nada. lo otro, don Miguel, es que usted no puede darle a nadie, no importa cómo se llame, Ministerio Público, Dios o quien sea, desde el punto de vista procesal, Dios que me perdone, un cheque en blanco, como se dice, indenominado, no denominado. O sea, usted no puede ir, vaya a tal sitio a buscar, pero ¿a quién usted está investigando? ¿A quién de forma específica? ¿A quién? Tampoco lo puede dar en colectivo. No lo puede dar en colectivo. Porque la responsabilidad penal, la investigación penal y todo lo que tiene que ver con el ámbito de persecución penal es personal. ¿O me equivoco? El alegato con que fue creado o fue designado los miembros del Ministerio Público, de que se trata de un Ministerio Público independiente, ¿no? Del Poder Ejecutivo, le da suficiente libertad para actuar y hacer lo que está haciendo. Es que eso es un aspiracional. Eso no es posible. No hay forma de tener un Ministerio Público independiente. En una oportunidad... Se supone que un Ministerio Público es el persecutor del crimen, ¿no? De un Bueno, gobierno, pero de es un que Estado. el Ministerio Público, para ser independiente, su origen pues debe provenir de un órgano que realmente adquiera esa condición. Pero es una designación del presidente de la República y por vía de consecuencia, inclusive, su dependencia financiera del propio ministerio, del Poder Ejecutivo, pues no puede ser independiente. Actualmente el Ministerio Público, su estructura, le fue reducido el presupuesto. Entonces es un aspiracional. Pero es un bautismo decretal. Se decretó, la independencia se decretó. Por medio de un decreto se ordenó que ya el Ministerio Público es independiente, con los mismos miembros. Ni uno más ni uno menos. El Tribunal Constitucional ha reiterado que se trata de un órgano constitucional dependiente del Poder Ejecutivo. Ya lo definió. No es extrapoder, por la sencilla razón de que en la Constitución el presidente no tiene vedado la posibilidad de poderlo remover durante un determinado periodo de tiempo. Puede mañana emitir un decreto y sustituir a Miriam Germán. Igual No que a los parecería demás. una intromisión. Por eso no es extrapoder. No sería eso, esa eventualidad no constituiría una intromisión del Poder Ejecutivo en una acción de otro poder que es el Poder Judicial. No, es una facultad del Poder Ejecutivo. Correcto, y así está previsto en la Constitución. Y el Ministerio Público es una parte del Poder Judicial. El modelo constitucional establece de la estructura del Ministerio Público, que es una dependencia del Poder Ejecutivo. Es el brazo persecutor del Poder Ejecutivo. Dígalo como Sí, es, así el es. poder punitivo del Estado. Y Dígalo. poder así es en punitivo. casi todos los países del mundo, Miguel. Eso es una quimera, eso del Ministerio Público independiente. Ahora, yo le pregunto, ¿independiente de quién? Pero ¿cómo usted puede, con una sola designación, independizar todo un cuerpo que tiene miles de miembros, ¿no? 1000 y tantos miembros? O sea, ¿cómo usted santiguó
al resto de los miembros del Ministerio Público para que de repente, con una sola designación, eso se inoculara de forma tal que se independizara o se prendiera la tea de la independencia en las personas que pueblan el Ministerio Si Público? me lo permiten, caballeros, tenemos que hacer una última No hagan pausa nada. Bueno, y sí. regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, entramos ya a la parte final del tema de esta noche, en el debate nacional relacionado con los expedientes de corrupción y la presunción y el concepto de presunción de inocencia, que de acuerdo con la Constitución y con los abogados expertos en la materia consideran como fundamental para el buen ejercicio de la justicia y la buena administración de justicia. Hablemos un poco de la valoración y de la capacidad del Ministerio Público. Aparentemente, tengo entendido que muy pocos de los que ocupan hoy esa posición han sido valorados, especialmente aquellos que tienen bajo su cargo estos expedientes de corrupción. La fiscal, por ejemplo, Jenny Berenice Reynoso. Creo que nunca se ha sometido a una valoración como dice la ley, ¿no? A concursos, se A dice. concursos, sí. Sí, Que es una valoración. sí, sí. Bueno, tú has hecho mucho hincapié en la llamada justicia independiente o Ministerio Público Independiente, porque la justicia no la administran el Ministerio Público, sino los jueces. Y yo decía fuera de cámara que más bien ha parecido ser hostil, pero hacia un determinado sector, porque hasta ahora no se ha tocado ningún funcionario de los 8 años últimos de Leonel Fernández. Y si uno hace memoria, tal vez pueda convenir en que 2 de los 3, o los 3, tendrían razones como para observar esta agresividad, no sé cómo llamarle para utilizar un eufemismo, ¿verdad? Pero que se ha observado con respecto a los funcionarios del gobierno de Danilo Medina. En el caso de Miriam Germán es secretavoces, ¿no? Por la situación, a mi modo de ver, hasta injusta, de que ella fue objeto durante su Evaluación. evaluación, del Consejo. porque no era necesario. Yo creo que hubiese bastado que ya en Cámara de Consejo los consejeros, valga la repetición, simplemente decidiesen sin necesidad de exponerla a ella. Pero en fin, sea como Pero fuese. con esos antecedentes, ¿no parecía que la designación de ese Ministerio Público tenía un objetivo en particular? Vengativo, pero sí. Claro. Totalmente vengativo. Retaliatorio. Retaliatorio y vengativo. ¿Por qué? Porque si usted me dice, bueno, doña Miriam tiene muchísimo mérito y era innecesario todo eso. Y el histórico decisional más importante de este país lo tiene ella como jueza. Pero es decisional, es como jueza. O sea, cuando usted va a buscar los méritos para ascenderla al solio de la Procuraduría General de la República, la razón fue esa. No creo que hubiera otra. O sea, ¿por qué? No sé si usted me entiende. Hizo carrera en el Ministerio Público, tiene tal historia, pasó tal o cual cosa. No, eso no existe. Ella es procuradora por ese episodio. Claro. Y Jenny Berenice, es la directora de persecución, porque... Él era hostil al mi propio gobierno, el PLD. No, ella no tenía razón para hacerlo. No, que no quiso concursar. Que nunca se sometió. Vamos a ver. 3 años, creo que 3 aproximadamente, de fiscal titular de Santiago en el gobierno de Leonel Fernández. 4 años seguidos de fiscal titular del Distrito Nacional en el gobierno de Danilo Medina. Que no fue por concurso. Y 2 años más después en el gobierno de Danilo Medina. No creo que tenga ninguna razón para ser hostil con un gobierno del que ella fue parte y que participaba en todos los discursos que se daban los 27 de febrero como invitada especial de esos gobiernos. Ahora, independientemente de lo que ustedes han dicho, que tiene mucho fundamento desde el punto de vista del derecho, pero la verdad es que la designación de ese Ministerio Público fue muy bien acogida por la opinión pública nacional, por el hecho del deseo de realmente de que aquí finalmente se haga justicia y se controle y se le ponga fin a la corrupción administrativa y a los niveles extraordinarios de impunidad que han existido aquí siempre. De manera pues que mucha gente ha entendido que ese Ministerio Público tiene una tarea fundamental que es combatir realmente y sancionar la corrupción. Pero ¿cuál es el precedente? ¿Cuál es el precedente? Está bien, en pelota nosotros sabemos que un muchacho que bateó 300 y pico en AAA o en AA y dio tantos honrones, usted lo va a subir a Grandes Ligas porque usted tiene el criterio de que ese muchacho va a explotar las Grandes Ligas. Pero ¿cuál es el precedente? O sea, dígame usted cuál es el precedente que sirve para fundar en la idea colectiva que esa selección
podía proscribir la corrupción, perseguirla y acabar con la impunidad. ¿Usted conoce algún precedente? Bueno, el precedente podría ser el convencimiento que tiene la gente de que son buenos abogados y que son personas que están dotadas de una buena intención. Miguel, Y los demás buenos abogados. esa etiqueta no puede ser imputable a ellos de que son buenos abogados. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hemos debatido muy bien que son unos expertos distorsionando el proceso penal. Y ese es el Ministerio Público Independiente que quiere este gobierno, que distorsione. Mira, ¿tú sabías que nosotros tenemos vocación en este Estado para ser condenados por las Cortes Internacionales de Derechos Humanos? Por las violaciones al principio de inocencia, a la reputación, a la imagen, a los procesos. La pureza del proceso penal aquí se ha vuelto una cosa terrible. En la eventualidad de que el Poder Ejecutivo se percate o llegue a la conclusión de que las actuaciones de ese Ministerio Público, conforme a lo que ustedes han estado diciendo en el programa, violan los procedimientos y violan la ley y decide hacer un cambio en el Ministerio Público, tendría el Poder Ejecutivo, evidentemente, poder para hacerlo, facultad para hacerlo, pero ¿cómo podría ser recibido en la opinión pública? Como una, diría yo, una renuncia del Poder Ejecutivo a que realmente se cumplan los objetivos de sancionar la corrupción. Mira, ¿No podría verse de esa manera? No, yo creo que, y es parte de lo que pudiera estar gravitando en la voluntad del presidente de la República, es que en una eventual, que entiendo que se pudiera producir, modificación de la Constitución, se pudiera realmente introducir la figura de la independencia del Ministerio Público, de forma tal que la escogencia de su principal gestor, el Procurador General de la República, que pudiera entonces retomarse lo que es el Ministerio de Justicia, para que desde ahí el Poder Ejecutivo canalice todo lo que tenga que ver con eso. Porque sería, desde el punto de vista ya particular nuestro, que abordamos el tema de la lucha contra la corrupción, es donde se podría obtener realmente lo que es esa aspiración de una sociedad. Ahora, una independencia del Ministerio Público no podría dar como resultado, por ejemplo, que el concepto de la lucha contra el crimen del Poder Ejecutivo, del gobierno, sea distinto al de ese Ministerio Público independiente. Entonces, ¿cómo puede tener éxito la lucha contra el crimen? Todos los ministerios públicos independientes procuran ser presidente de la República, en todos los países del mundo. Todos los ministerios públicos independientes, como Sergio Moro y eso, quieren ser otra cosa, buscar otros gananciales. Esa es la realidad. Y fíjate que la etiqueta o el marbete de independiente, quienes se lo han dado han sido personas desde los medios de comunicación social que están más vinculados al PRMismo que a otra cosa. Bueno, el presidente Puchi de la Lora, pero el María presidente, Cela Álvarez, Altagracia Salazar, pero Marino el Zapete. presidente ha usado también el término independiente, ¿no? Sí, a tal punto que hablaba de justicia independiente, Sí. acaso como si se tratase de un poder apéndice del Poder Pero Ejecutivo. Pero ¿no? el artículo 170, señores, de la Constitución proscribe la independencia del Ministerio Público, porque los principios nodales en que se cimenta la función del Ministerio Público desde el punto de vista constitucional, entre ellos no está la independencia, Es la objetividad. es la objetividad, porque Así el es. Ministerio Público es el poder punitivo del Estado, pero eso la gente no lo entiende. ¿Entiendes? Y el que viene aquí a teorizar con respecto a este asunto, dice, mire, este no quiere que se haga tal o cual cosa. Nosotros estamos hablando de ilegalidades. O sea, ilegalidades que son probadas ahí, que están ahí. O sea, usted lo quiere aceptar o no lo quiere aceptar. Usted tiene el derecho a leer el artículo 54 de la ley 133.11, le hace el artículo 290 del Código Procesal Penal, le hace el artículo 8 de la ley 133.11, le hace el 69 de la Constitución de la República. Y dígame si nosotros estamos diciendo cosas que no están normadas. No es debate, porque aparentemente como que hemos coincidido demasiado. Estos no son debates. Bueno, sí, es un debate. Bueno, pues Porque en los debates pueden coincidir los puntos de Pero vista. los debates no necesariamente tienen que ser contradictorios. Pero lo cierto es, don Miguel, que a su última pregunta se le hace muy cuesta arriba, muy difícil al presidente de la República remover ese Ministerio Público. Muy difícil, muy difícil. Yo diría que Por casi temor a la opinión imposible. pública. Claro, porque hasta ahora lo que se ha visto del gobierno, con el debido respeto, es que el gobierno casi siempre está del lado, claro, como debe ser, de las grandes mayorías, de las opiniones de las grandes mayorías. Pero hay veces que la opinión pública es la peor de todas, ¿no? Y la publicada también. Y la publicada también. que son Eso dos. ocurre. Eso ocurre, pero he de decir, de mi parte, ya prácticamente al final,
que no estamos siendo objetivos a nivel colectivo en el tratamiento de esta problemática. Si se puede considerar problemática, pues todo va muy bien, todo va muy bien. Por ejemplo, en el caso Girón, ahí se violó un derecho fundamental, para que usted vea, cuando se le impidió a los imputados, ante esa sorpresa procesal que sí el Ministerio Público conocía, porque el Ministerio Público filtró después, o un poquito antes, filtró el interrogatorio que se le hizo a Girón, y eso era afectativo de las garantías de derechos de los otros imputados. Fue el último en hablar y a ellos no se les permitió, ante una sorpresa procesal, que están vedadas en el Código Procesal Penal, se le impidió la defensa ante esa sorpresa procesal. O sea, hay un mar de violaciones a garantías penales sustantivas, pero la gente obviamente aplaude Ahora, eso. esa audiencia de coerción parecía más bien un juicio de fondo. Es que la han llevado ahí. Eso no debería pasar de 10 minutos. Bueno, Una medida de coerción. bueno, tal vez para el 25. En Haití minutos, una medida de Ok. coerción dura 8 minutos. En Estados Unidos dura 5. Ah, En pero Centroamérica duran 10. la del diputado duró 2. Sí, en República Dominicana Miami, duran 2 meses. minutos. Duran meses. Bueno, caballero, nos quedan 2 minutos y medio. Yo quisiera sacar conclusiones. Yo le cedo mi minuto. ¿Cuál será el efecto o cuál efecto ya tiene en el ánimo de la población y los efectos que tiene para la justicia en sentido general, lo que hemos estado presenciando con estos expedientes? Muy brevemente, por favor. Bueno, yo he señalado que cuando la población que demanda sangre En la arena. no se le da sangre y ve que al final de cuentas todos estos encartados que se le ha impuesto una medida de coerción, alguna de 18 meses de prisión preventiva, cuando no se pueda demostrar en un juicio de fondo realmente la culpabilidad de uno de ellos, entonces ahí lo que hace es aumentar Claro. la percepción de la impunidad y eso le hace más daño que bien a la lucha contra ¿Y la quién corrupción. compensaría entonces a esos individuos? Pero yo quiero decirle El algo. Estado, Nadie, el, sí, Nadie. el Estado. El con Estado, el prisión. artículo 258 del Código Procesal Penal. Pero yo quiero decirle algo. A mí, el tema mío y lo que más me preocupa es la medida de coerción, que es lo que se usa como chantaje y es lo que le gusta a la gente. La gente está esperando esa parte de, ese es el hígado, más o menos, sacado con un cuchillo del cuerpo procesal. A mí me preocupa lo de la medida de coerción, señores, porque en el Código Procesal Penal, antes de la modificación de la Ley 1015, había, dentro del artículo 229, el numeral 4 establecía la actitud que voluntariamente asume el imputado en ese proceso o en uno anterior. Y esa gente, todos fueron citados y fueron 20 veces a la Procuraduría General de la República, lo que hacía innecesaria la medida de coerción privativa de libertad. Es más, la hacía ilegal, para que estemos claros, de conformidad con ese artículo 229, numeral 4. Y si usted busca la progresividad de las garantías de derechos que establece la Constitución de la República y el principio de favorabilidad, debió ser aplicado a favor de esas personas. Bueno, caballeros, desgraciadamente el tiempo se nos agotó. Yo le cedo mis minutos. Le estoy muy agradecido muy por su participación. Creo que las personas que han presenciado y han visto el programa tienen una idea más cabal ahora de lo que está realmente ocurriendo con esos famosos expedientes de corrupción y lo que supone en términos de una aplicación justa y una buena administración de justicia. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos el próximo sábado con otro tema similar. Hasta entonces.